Sí. Buenos días, niños. Buenos días, señorita Buenos días, señorita Yesenia. Yesenia. Buenos días, Bien. buenos días, señorita Isabel. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar el área de Personal Social. Muy social. bien, Personal social. personal social. Muy bien, entonces ya después ya hemos realizado, continuando con nuestra segunda hora, ya hemos realizado nuestras actividades principales, ¿no? La lista, hemos rezado. Entonces, ahora vamos a dialogar el día de hoy un poquito. A ver, por ejemplo, la clase pasada, ¿alguien se recuerda que hemos trabajado? Las leyendas de La leyenda de los hermanos Sí. Ayala, De los hermanos Ayala y de Capa y Mamá Oyo. Muy bien. ¿Qué leyenda les agradó más? A ver, ¿qué leyenda les agradó más? Capa y Mamá los hermanos Ayala. Ya está. Ahora, Capa y Mamá Oyo. ¿no es cierto? Esta leyenda, ¿qué nos dijo? ¿Por qué se dieron estas leyendas? ¿Cuál fue el motivo, la finalidad? para saber cómo se creó Para saber cómo fundó el Imperio Incaico. Muy Ajá. bien, para saber dónde se iba a fundar el Imperio Incaico. ¿Y quién nos envió? ¿Alguien se recuerda? El rey el dios El Dios Sol. Muy bien. Entonces, desde ahí se inicia el Imperio Incaico, gracias a estas dos lecturas, ¿no es cierto? Muy bien. Luego hicimos, ¿cuántos incas hemos trabajado? ¿Alguien se recuerda? Hemos trabajado ¿Alguien se recuerda cuántos eran? ¿Cuántos incas eran? ¿Se recuerda? 14, 12. Muy bien, eran 14 incas. Muy bien, eran 14 incas. Incluso trabajamos lo que es la organización social del Imperio Incaico, ¿no es cierto? Que se dividió en 4 suyos. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban estos suyos? antisuyo, Antisuyo, Collasuyo, Chinchasuyo, Suyo y antisuyo. Suyo. Bien, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, estamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada, ¿sí? Estamos reforzando. Entonces, el día de hoy vamos a continuar trabajando con el Imperio Incaico, pero ya hemos trabajado lo que es la organización política, ahora vamos a trabajar lo que es la organización social. Por ejemplo, igual, en la actualidad, miren, eso era en los tiempos de los incas, ya existía lo que era la organización social. En estos tiempos, también habrá la organización social. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Sí o no existirá la organización social en la actualidad? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro que sí. Sí. Por ejemplo, en ese tiempo la autoridad principal, la máxima, era el Inca, ¿no es cierto? En nuestros tiempos, ahora en la actualidad, nuestra autoridad máxima viene a ser el presidente del Perú, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, en ese tiempo era el Inca, que era el jefe supremo del Imperio Incaico, en este caso nuestro presidente de nuestro país, que es el Perú, ¿verdad? Luego dicen que es considerado hijo del dios Sol, administraba los recursos, realizaba obras públicas, establecía alianzas y también declaraba guerra. Ustedes saben que antes también se peleaban por los territorios, ¿no es cierto? Han escuchado de las guerras, ¿verdad? Muy bien. Entonces también vamos a hablar, el jefe supremo era el Inca, pero también existía la nobleza, existían dos. Por ejemplo, la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio. En la actualidad también existe, por ejemplo, la nobleza de sangre son nuestros hermanos, los que tienen hermanos, nuestros familiares, ¿no? Nuestros tíos, nuestros primos. Eso era antiguamente la nobleza de sangre. Y la de privilegio eran los que ocupaban cargos, los cargos militares. ¿Ustedes creen que exista también en la actualidad, pero con otro nombre, la nobleza?
Sí, se llama familia. Sí existe, ¿no es cierto? Antes se le decía la nobleza. Creo que sí. Nobleza de sangre, que eran sus familiares, ¿no es cierto? Conformada por la colla era la esposa del Inca. Antes se decía la colla, ¿no? Por los hermanos e hijos del Inca, los parientes más cercanos del Inca, eso era la nobleza de sangre. Y lo de privilegio, los que ocupaban un cargo, ¿ya? Ahora, luego en la organización social también tenemos el pueblo. Estaba formado por los Hatun Runas, los Mitimaes y las Yanaconas. Los Hatun Runan, la mayoría se dedicaba a la agricultura. Solo tenían derecho derivados de la organización comunal como usufructo de topo. Quiere decir que podían sembrar, podían adquirir, podían tener terrenos, ¿no? Como ahora también hay terrenos. También podían adquirir de los pastos comunales, también podían adquirir una casita, cosechas, huertos, también podían adquirir la lana y de objetos de uso personal. Entonces, en ese tiempo de los incas tenía otro nombre, ¿no es cierto? Eran los Hatun Runas, eran, digamos, los que se dedicaban a la agricultura, trabajaban en la agricultura, ¿no? Cosechaban las tierras, esas eran las Hatun Runas, era el pueblo. Los mitimaes eran los grupos familiares que se trasladaban fuera de su territorio para cumplir un servicio por un periodo de tiempo, ¿no? Los que se iban a trabajar lejos, eso se les llamaba los mitimaes. Y las llanaconas dependían completamente del Inca, eran utilizadas en el servicio personal del Inca, de los nobles, en la limpieza de los palacios. Entonces, las yanaconas se dedicaban ¿a quién? ¿A quién servían? Eran las personas que servían al Inca. ¿no es cierto? A la nobleza, ¿no es cierto? Muy bien, a ella se llamaba Inca. En la limpieza de los palacios. yanaconas. ¿Y los mitimaes? ¿Qué hacían los mitimaes? ¿A dónde iban a trabajar? Se iban lejos a trabajar. Lejos, por un periodo, ¿no es cierto? Por un largo periodo. ¿Y los Hatun Runas a qué se dedicaban? Agricultura. A la agricultura. ¿No es cierto? Tenían derechos para tener una... Tenían derechos derivados. Claro, muy bien. Y entonces el Ayllu era la base de la agrupación incaica. Era el grupo de personas unidas por vínculos de sangre, económicos, religiosos y de territorio. Ya eso era el Ayllu. Era un grupo muy amplio, ¿sí? Entonces, en esta organización social existieron 3 clases sociales. ¿Cuál era la primera clase social? El Inca. El Inca. El Inca, la nobleza, Luego la pueblo, nobleza y luego era el pueblo. Como ahora en la actualidad. El Inca en ese tiempo, ahora en la actualidad, viene a ser el presidente. La nobleza de antes, ¿no es cierto? Que era de sangre y de privilegio, en la actualidad viene a ser los familiares, digámoslo así, ¿no? Los familiares y sus autoridades, ¿no es cierto? Y como tercer punto, en la actualidad el pueblo somos nosotros los que trabajamos, los que producimos las tierras, ¿no es cierto? En este caso, algunos papás trabajan en negocios, ¿verdad? O en oficina, o también en la chacra, ¿no es cierto? Entonces, es algo parecido, sigue existiendo, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de esta nobleza, de la organización social, del Inca, de la Yo opino que nobleza, era del casi pueblo? igual que ahorita. Muy bien. Entonces, antiguamente el Inca era elegido como ahora votación. No, No. no es cierto. En cambio, en la actualidad, sí, ¿verdad? Sí se vota ahora. Se vota. Muy bien. Solamente Entonces, los mayores pueden votar. solo los mayores de edad, los que tienen 18 años, los que ya tienen DNI azul, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a hablar de la organización económica, de la economía en ese tiempo. La principal actividad económica fue la agricultura.
Existió también el trabajo comunitario y obligatorio, desarrollándose en 3 formas. Por ejemplo, acá vamos a conocer lo que es la minca, la mita y el aini. La minca era el trabajo realizado para cultivar las tierras del Inca, solo las del Inca, miren. La mita era el trabajo que se realizaban de manera obligatoria, todos los pobladores entre los 18 y 50 años realizaban por turnos y construían grandes obras públicas como puentes, templos, caminos, palacios, etc. Entonces, en la minca solo trabajaban las tierras para el Inca, del Inca, ¿verdad? Y en la mita todos trabajaban. Y el AINI era el trabajo de ayuda mutua que se brindaban entre familiares, miembros, ofrecía su colaboración entre las tierras de sus parientes. Por ejemplo, entre nosotros, entre todo el salón de quinto, vamos a trabajar, yo te ayudo a, digamos, a Micaela me ayuda a mí, eso era el AINI, ayuda mutua. Todos nos ayudábamos a trabajar nuestras propias tierras. En cambio, la mita trabajaban todos esa tierra. Y en la minca solo se trabajaba las tierras del rey, ¿sí? Todos trabajábamos para el rey. Muy aparte trabajábamos nuestras tierras y muy aparte trabajábamos las tierras para el Inca, ¿no es cierto? En ese tiempo era el Inca. Entonces, existían 3 formas de trabajo. La minca, que eran las tierras que se trabajaban para el Inca. La mita, todos trabajaban, todos, era obligatorio ese trabajo, de 18 a 50 años. Y el AINI, ¿sí? Que todos nos ayudábamos para trabajar nuestras propias tierras. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece este trabajo de la minca? ¿Qué opinan ustedes de este trabajo de la minca? ¿Está bien? Interesante, era como la actualidad también como trabajan los padres. Sí, ¿no es cierto? Es como en la actualidad, es como si cada hogar fuese la minca, ¿verdad? Nuestros padres trabajan para nosotros, ¿verdad? Todos ayudan, ¿verdad? En la casita todos ayudan, ¿sí? Entonces era lo mismo. ¿Y qué opinan del AINI? ¿Está bien esta ayuda mutua? Sí, sí, mis. Sí. Todos ayudaban entre sí. Claro, todos nos Todos ayudaban, ayudaban. todos se apoyaban, ¿verdad? Se ayudaban. em, Muy bien, entonces está muy bien esta ayuda mutua. Ahora vamos a hablar lo que es la organización cultural. Vamos a hablar, nos vamos a referir en sí lo que es la educación. La educación de antes no es la misma como era ahora. Antes existía, ¿no? De acuerdo a la nobleza de sangre y de privilegio, y el pueblo no se juntaba con la nobleza de sangre, ni la de privilegio. Había muchos privilegios en ese tiempo, dice, solo los nobles recibían una educación esmerada, ya que debían ser separados para ser buenos gobernantes. Los centros de enseñanza eran los Yachayhuasi, el Acliahuasi y la educación popular. Miren, en el Yachayhuasi, llamada Casa del Saber, el maestro era el amauta, ¿sí? Al maestro se le llamaba amauta en ese tiempo. Exclusivo para jóvenes de la nobleza incaica, nada más. En este centro de estudios y preparación se orientó básicamente a 4 aspectos. ¿Qué se enseñaba? Se enseñaba la lengua, que era el quechua, se enseñaba la religión, Dios Inti Sol, manejo e interpretación de los quipus, que eso les permitía para contar, para llevar la contabilidad del oro y estadística, y una historia militar vinculada a las figuras y actos heroicos de los antepasados. A esto se agrega el cultivo de la parte física y la estrategia militar, que todo noble debería dominar. Entonces, en el Yachayhuasi solamente estudiaban ¿quiénes? La nobleza. Solo la nobleza, ¿no es cierto? Porque ellos iban a después adquirir un cargo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba el maestro en ese tiempo? Nauta.
Amauta, Amauta. ¿cierto? ¿Y qué aprendían? ¿Qué les enseñaban? La lengua que era el Quechua, la religión, la religión, la religión, muy bien, países, ¿verdad? La historia Ya está. la historia militar, Muy bien. Ahora, miren, el Yachaywasi solamente era el centro de estudio o casa del saber para los de la nobleza. Ahora, el Acliahuasi eran centros de educación textil, quiere decir de tela, ¿sí? Que confeccionan para las mujeres nobles. Estaban a cargo de las mamaconas, aclias adultas, que se encargaban de la educación de las aclias escogidas, quiere decir de las mujeres, ¿sí? El primero, el que se llama el Hatun Runa, eran, ¿para quién era? El Yachaywasi, ¿quiénes aprendían? ¿Los varones o las mujeres? los varones, la Los nobleza, varones. Y en el Acliahuasi, ¿quiénes aprendían? las Las mujeres, mujeres escogidas, ¿no es cierto? Muy para bien, aprender la educación textil. claro. Era el centro de formación femenina. Es la casa de las aclias o casa de las escogidas. En el Cusco existieron más de 3.000 de estas doncellas, divididas en 3 categorías. Las exclusivas para el servicio y atuendo del Inca, miren, hasta eso, para el atuendo del Inca eran unas. Las que se entregarían como premio para esposas de los nobles, eran 2, y hombres de mérito. Y por último, las destinadas a servir en el culto y la religión. Estas últimas eran específicamente las denominadas vírgenes del sol. No deberían tener contacto mundano, ni aún el propio Inca podía visitarlas. Deberían conservarse puras y se dedicaban a la confección de implementos y enseres para la religión y sostenimiento del culto. Entonces, ellas podían ser vistas, las últimas no podían ser vistas. Entonces, ellas, en el Acliahuasi seleccionaban a las mujeres, ¿no? Unas que iban a servir a las prendas del Inca, otros que iban a servir a la religión, ¿no es cierto? Otras para esposas del Inca, ¿no es cierto? Entonces, dividían a las mujeres, las escogían en este centro de estudios, en el Acliahuasi, ¿no? En la cual les enseñaban también la educación textil, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, solamente es un centro de estudio femenino, solamente de mujeres, el Acliahuasi. En cambio, en la educación popular, dice que el mejor maestro del niño, adolescente y joven del pueblo fue su propio padre. Aquí, en la educación popular, el profesor, quien les enseñaba a sus propios hijos, era el padre, ya no era el amauta, ¿verdad? A él le acompañaban en las faenas agrícolas, quiere decir que el hijo le acompañaba al padre en sus terrenos agrícolas, para ir dándose cuenta de la forma como éstas se realizaban, los mismos en todas las actividades que la comunidad o ayllu efectuaba. Alguna vez escuchaban de sus parientes más ancianos historias y relatos de los grandes imperios. A los 14 o 15 años se ponían bajo el adiestramiento del maestro de armas de la comunidad, quien los ejercitaba para su ingreso a filas en las tropas imperiales. Su escuela fue, pues, la vida misma, enseñados para obedecer, cumplir y confiar en sus gobernantes, a quienes debían la seguridad y el bienestar colectivo. Entonces, aquí en lo que es organización cultural, tenemos la educación, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo que es la educación, en la cual en el Yachaywasi, ¿quiénes aprendían? ¿Los varones o las mujeres? Los varones, Los varones, en el Yachaywasi varones. los varones. ¿Quién les enseñaba? ¿Quiénes era el maestro? el amauta, El amauta, ¿no es cierto? ¿Qué les enseñaban?
Lengua, quechua, La religión, lengua, la lengua, la religión. religión, la interpretación de equipo, Y en el Ayahuasca, ¿quiénes estudiaban? la parte Muy bien. física y Y en el estratégica militar. Ayahuasca, ¿quiénes estudiaban? Las mujeres. Las mujeres es con La educación textil. Inca, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, ¿para qué las escogían primeramente? Para las vestimentas del Inca. Para las vestimentas del Inca, para los atuendos del Inca, De la educación de los... para la que sea esposa del Inca, ¿no es cierto? También para qué? Vírgenes del Sol. Para las vírgenes del sol, ¿no es cierto? Para el culto de la religión, ¿no es cierto? Muy bien. Y la educación popular, ¿quiénes estudiaban aquí? Los niños y los adolescentes. Los niños y los adolescentes. Niños y los adolescentes. ¿Quiénes les enseñaban a ellos? y los adolescentes. ¿Quiénes les enseñaban a ellos? Sus padres. Sus propios padres. ¿Tenían otro maestro? No. No, solo No. sus padres. ¿Qué le enseñaba a sus padres? A ver. Las faenas agrícolas. Ajá. Cuando los acompañaban a las faenas agrícolas, Las faenas para ellos no se agrícolas. cuenta de la forma como estaban realizadas. Claro, muy bien, las faenas agrícolas. También los que ya las tenían actividades de la 14, 15 comunidad. años ya les enseñaban para que se integren a las filas, a las tropas imperiales, ¿no es cierto? Para que trabajen bajo las órdenes del rey también. Muy bien, entonces también vamos a hablar lo que es la textilería. Sirvió para distinguir los grupos sociales. La calidad del tejido le indicaba la importancia del cargo de quien portaba la prenda. Los tejidos sirvieron como ofrenda a los dioses y a los muertos también. Ustedes han escuchado, por ejemplo, antiguamente que se encontraban prendas, trajes, utensilios antes, ¿no es cierto?, de las culturas, ¿no es cierto? Antes se les enterraban con su mejor prenda, con su mejor atuendo, ¿sí? También los materiales que se emplearon fueron la lana de alpaca y vicuña, reservada para el Inca en la sierra y de algodón en la costa. Miren todo lo que ellos, cómo se organizan, eran bien organizados, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los quipus. Los quipus eran instrumentos, acá tenemos instrumentos memorísticos, contables, que antes no tenían calculadora, entonces ellos mediante qué llevaban sus cuentas, mediante los quipus, ¿sí? Los quipus, que servían para anotar productos, colores y cifras. Los empleaban los quipuca mayoc. Los quipus estadísticos fueron quemados con la llegada de los españoles. Por esta razón no se sabe la cantidad de habitantes del imperio. Entonces, ¿quién quemó estos quipus? Los españoles. Los españoles. Muy bien. Acá, por ejemplo, podemos apreciar un quipu, miren. Eran nudos, miren, cada nudo dice, el nudo blanco representaba a la plata, el nudo amarillo al oro y el nudo rojo al ejército. Miren cómo ellos llevaban la contabilidad de lo que producían, de lo que tenían. Entonces, gracias a los quipus. Vamos a hablar de la religión. Recuerden que antiguamente tenían, el principal era el Inti Sol, ¿no? Pero igual tenían varios dioses. En cambio, en la actualidad, ¿no es cierto? Solo tenemos un Dios, ¿verdad? Un solo Dios. En cambio, antes su Dios era la naturaleza, ahora era lo que los rodeaba. Pero el principal fue el Sol. Fueron politeístas, adoraron a varios dioses. Y panteístas porque adoraban a los seres de la naturaleza. Sus dioses más conocidos son el Inti, Sol, Mamaquilla, que era la madre luna, acá también podemos apreciar, la Pachamama, madre tierra, la Llapa, que era el rayo, acá podemos apreciar, el Koyur, la estrella, y el Malki, que era también la momia. Ellos también creían en este dios que era la momia. Miren en cuántos, o sea, toda la naturaleza para ellos eran sus dioses, para ellos
ellos también se enterraban, ¿no es cierto? Cuando morían los enterraban con la mejor prenda, con su mejor atuendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hasta en la actualidad se sigue encontrando, ¿no? Estos hermosos atuendos que cuestan mucho, ¿verdad? Hasta incluso era de buen material, porque el color, cuando se encuentra estos atuendos, no pierde su color, ¿sí? Era de muy buena calidad. Sigue con su color original, así de plumas, de la lana, muy hermoso. ¿Han visto ustedes alguna vez cuando han ido a los museos? Sí, recuerdan cuando han ido a museos han encontrado así vasijas, atuendos, plumas, ¿no es cierto? ¿Han apreciado? ¿Alguna vez han ido a un museo? Sí, ¿verdad? Sí. El año pasado hemos ido al Cardo, ¿verdad? Sí. Muy Sí. bien. Por ejemplo, Ujú. por acá, por La Pampa, también hay un museo. Han ido, han apreciado, han tenido la oportunidad de visitar a ese museo que hay por La En Pampa, el Carmen. por el estadio, por ahí atrásito. ¿Han visto? Hay también un bonito museo. Ajá, sí, sí, yo ya lo había visto. Es muy bonito museo, yo también he ido, muy bonito, Del ¿verdad? instituto. Ajá, por ahí atrásito, por el instituto, por al lado del hospital nuevo que no funciona, por ahí también hay un museo muy bonito. Hasta incluso hay un grandecito que encontraron un objeto del Tucapel, también hay ahí, bien bonito. Bueno, entonces el día de hoy hemos hablado de la organización económica, de la organización cultural, de la organización social de ese tiempo, ¿no es cierto? De ese tiempo, del tiempo de los incas, ¿no es cierto? Hemos hablado dónde estudiaban, qué privilegios tenían, ¿no es cierto? Estamos recordando, estamos conociendo un poco más de nuestra historia, la historia de los incas. Muy bien, entonces espero que les haya gustado esta. ¿Qué tal les ha parecido esta clase? A ver, ¿ustedes sabían alguna de estas cositas? ¿Desconocían? ¿Están recordando? No sabíamos, no. Recordando. No sabía. Recordando, ¿no? Algunas Sabía. cositas estamos Sabía. volviendo a recordar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal les ha parecido, por ejemplo, la educación en ese tiempo? Para mí me pareció como que muy, Un poco racista, ¿no es cierto? muy racista. En cambio, en la actualidad, todos Porque estudian les en el mismo explotaban, colegio que deseen, explotaban a ¿verdad? las personas. En cambio, en ese tiempo, no, ¿verdad? No había muchos privilegios como lo tenemos ahora, ¿verdad? En cuanto a la educación. No tenían el privilegio de ir a un colegio como todos ustedes, como todos nosotros hemos ido, recuerden. Por eso tenemos que valorar. Ahora tenemos más libertad, tenemos más tecnología, ¿no es cierto? Y todo este imperio terminó también cuando llegaron los españoles, ¿no es cierto? Incluso la religión también nos trajo los españoles. Ellos nos trajeron su religión. Y ahora poco a poco que terminemos con esta lectura, con este tema de los incas, vamos a conocer ellos qué nos trajeron, por qué vinieron, cómo llegaron, ¿sí? Poco a poco vamos a ir trabajando esto para el conocimiento de todos ustedes y sepamos más de nuestros antepasados, ¿ya? Y de la historia de nuestros De nuestra historia, de nuestros antepasados, ¿sí? Cómo surge, cómo se inició, de qué manera ha cambiado desde ese tiempo a la actualidad, por qué cambió, ¿sí? Muy bien, entonces, mis queridos niños, nos vamos a despedir. Hasta aquí terminó la clase de personal social. Todo va a estar en la plataforma, la tareita también, ¿ya? Recuerden. Todo presentan a la plataforma. Muy bien, vamos a despedir. A ver. Chao. Chao. Chao.